¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al panel de servicios de tecnologías de la información. El día de hoy nos acompañan tres, diría yo, gurús del sector de startups y de tecnologías de México, empezando por Carlos García Tati, el director y fundador de Kavak, Paolo Misia de Vertimedios, Felipe Quesada de Replay. Bienvenidos a todos. En este panel queremos sobre todo entender cómo las tecnologías de la información ayudan a propulsar el crecimiento de los emprendimientos. Si están de acuerdo, me gustaría darle la palabra a Paolo, sabiendo que tenemos 10 minutos para cada presentación. Fantástico, mil gracias Manola. Hola a todas, hola a todos. Yo vengo a contribuir desde mi pasión y conocimiento por el metaverso. El metaverso no existe, estamos de acuerdo, o tal vez exista de alguna manera. Lo que sí es seguro es que está atrayendo enormes cantidades de capital y que hay mucho interés. ¿Por qué? Porque es una plantita chiquita que va a crecer mucho y que está en esa etapa donde todavía se pueden conseguir posiciones tempranas y todavía se pueden descubrir las Amazon y las Google y las Facebook del futuro. Entonces, yo les quiero en estos 10 minutos dar elementos sobre esta particular área de las tecnologías de la información, que es la que me he venido dedicando en los últimos años, y ayudarles a incorporarla en sus planes o si ya está en sus planes a venderse mejor desde una mirada muy latinoamericana. Evidentemente, el liderazgo en términos tecnológicos y conceptuales no está en América Latina todavía, está en el hemisferio norte, entre el lejano oriente, Europa y sobre todo Estados Unidos, pero mi investigación siempre ha sido hacia el metaverso en América Latina. Entonces, esa es mi contribución. Y yo soy una persona que ha trabajado en tecnología desde Nokia en el 1999, cuando Nokia era Google en la época. Después he pasado por la web 1, la web 2 y ahora la web 3, y con una mirada mucho de investigación, el consumidor. Y eso viene de pues, una tradición que tengo yo también en la investigación en medios en América Latina. Bueno, ¿por qué estamos hablando de metaverso hoy? Por tres razones. Primero, el COVID, un experimento en escala global en que todos demostramos a nosotros mismos y a las empresas que tomaron nota que se puede trabajar absolutamente solo en digital. Pero no es solo esto, se puede vivir solo en digital. Todo pasó a través de una pantalla. El planeta vivió un enorme experimento y las Big Tech, pero todos nosotros vimos, oye, esto sí se puede, una vida digital es posible. Ya estábamos muy acostumbrados a tener mucho digital en nuestras vidas. Lo que no estábamos acostumbrados es tener una vida digital. Y esto lo experimentamos durante el COVID. Segunda razón por la que estamos hablando de metaverso hoy, porque las tecnologías han venido madurando, la realidad virtual, la realidad aumentada, nuestras computadoras, los chips, la velocidad de conexión y sobre todo el blockchain. El blockchain es una tecnología que nos ha devuelto la confianza y a través de sus NFTs nos ha devuelto la escasez que en digital se había evaporado, y esto nos ha hecho entender que toda esta vida digital se podía monetizar de una manera novedosa y de una manera rentable, porque lo que se estaba prometiendo era prácticamente un cambio de plataforma. Y esa es la tercera razón. Mark Zuckerberg dio el pistoletazo inicial. Obviamente no, ni se inventó el término metaverso, ni lo quiere hacer solo, esto ya lo sabemos, pero fue su cambio de nombre a Meta por motivaciones que no iremos a explorar, que dio inicio a la carrera y
Eso es como cuando de niños lamíamos la galleta para que nadie se la comiera. No estábamos listos a comerla todavía, pero la lames y la dejas ahí y dices, bueno, lamí la galleta, esa cuando tenga hambre me la como yo. Y eso fue lo que hizo Zuckerberg, lamió la galleta del metaverso. Y obviamente empezó la carrera, todas las consultoras, las agencias de publicidad, los consultores como yo, los investigadores han empezado a hablar del tema. Ahora, ¿por qué es relevante? Porque hoy metaverso es casi que igual al gaming, hay algo de mundos virtuales, pero si uno va a ver los números, las experiencias inmersivas en entornos digitales persistentes en 3D no son muy difusas. Lo que hay son impresionantes plataformas como Roblox, como Minecraft, como Fortnite, y hay experimentos más chiquitos de mundos virtuales, pero se vale todo. O sea, hoy para mí, si una empresa hace un drop de NFTs, está entrando al metaverso, está bien, no es estrictamente correcto, pero está bien. Si una empresa hace un evento en un mundo virtual, por chiquito que sea y por poca concurrencia que tenga, está entrando al metaverso, yo se lo paso. Si hace un video 360, está entrando al metaverso. ¿Por qué digo esto? Porque el metaverso no es un fenómeno tecnológico, es un fenómeno primordialmente cultural. Nosotros somos una especie que se ha siempre jactado y se ha sentido muy cómoda con la tecnología. Es lo que nos diferencia de los demás. Empezando por el primer bastón, que en nuestra mano era un arma y que para las otras especies era simplemente un bastón, y pasando por todo, por los libros, por las computadoras. Mejor dicho, somos una especie tecnológica y es natural que vayamos evolucionando en este aspecto también. Y el metaverso lo que hace es que nos vuelve a conectar con una manera de interactuar con la tecnología mucho más humana, que es la presencia. No vamos a entrar en temas de interoperabilidad, ni de concurrencia, ni nada muy técnico, pero el metaverso lo que nos promete es que nosotros podamos disfrutar de el futuro digital como siempre hemos disfrutado de la vida, que es en presencia, moviendo nuestras manos, agarrando objetos, viéndonos, interactuando. Y eso, hablemos de VR o hablemos de AR, estamos en la misma comprensión. Este es el tema del metaverso hoy. Es un fenómeno cultural, también es un fenómeno económico. ¿Por qué? Porque ya sabemos todo lo que puede transitar por la economía de la web 2.0, incluso de la 1.0 con el e-commerce tradicional. Sabemos de los modelos de negocio que se han creado con la web 2.0, por ejemplo, Uber y toda la economía colaborativa. Y la web 3, que es un poco la fundación económica del metaverso, promete ese tipo de innovación. Entonces, hay atención por parte del capital y por parte de las grandes empresas a estos temas. ¿Por qué? Porque tienen un potencial revolucionario impresionante. Ahora, no se puede enfrentar el tema del metaverso y dejemos de lado las proyecciones que 800.000 millones, que 5 trillones. Uno va a ver estos documentos y son realmente un festival de buenas intenciones y de optimismo desaforado, y normalmente las hacemos las empresas que tienen un interés en vender servicios para que la gente se prepare al metaverso. Entonces está bien. El fear of missing out es un motivador humano desde siempre. Pero dejemos de lado esto, es casi que un acto de fe. Si nosotros creemos que vamos a seguir digitalizándonos en nuestra experiencia como humanos, pues para allá es para donde vamos por una serie de señales ambientales muy profundos. Lo que no podemos dejar de lado son los meta adversos, o sea, son las personas que no están contentas con el metaverso. El estudio que hicimos en América Latina, que bueno, empezamos por Colombia, que se llama Expedia, cuando a la gente le preguntamos si conocía el metaverso, el 80% dijo sí, lo he oído hablar o lo conozco. Y cuando le mostramos unas caritas para que nos dijeran qué emoción les suscitaba, la carita ganadora fue la desconfianza. O sea, el metaverso es un poco como el tío Bruno de Encanto, de la película de Disney. Es bueno al final, no sé si se han visto la película, al final Bruno es un protagonista bueno y así es, el metaverso es bueno al final, pero es mejor no hablar de él. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, metaverso
ni me hables porque me da miedo, le tengo desconfianza. Solo un bajo porcentaje está optimista y alegre frente al metaverso. Entonces, los meta adversos tienen varios argumentos, que es malo para la salud, que va a ser un refugio, o sea que nosotros no vamos ya a vivir en la vida física, sino que nos refugiaremos en el metaverso, que nos acosarán y nos insultarán, igualita como pasa en Twitter, que es malo para el planeta. Increíblemente la gente tiene la perfecta conciencia de que hay ciertas prácticas como el proof of work que son muy dispendiosas en términos de energía. Es un riesgo de inmersión en la publicidad y cero privacidad. Y finalmente hay un riesgo que las Big Tech terminen de controlar el planeta y nos inyecten sensores 5G con la vacuna del COVID o cosas así. Entonces hay muchos miedos alrededor del metaverso. ¿Por qué los traigo a colación? Porque cualquier oferta o propuesta metaversal tiene que tenerlos en consideración porque si no se va a enfrentar con una oposición muy grande. ¿Qué pasa en los mercados del primer mundo con esta oportunidad? Lo que pasa es que ellos están más adelantados, pero yo diría sobre todo de un punto de vista tecnológico, en términos de identidad y de motivaciones económicas, o sea, intrínsecas y extrínsecas del acercamiento al metaverso. Yo creo que en América Latina estamos muy fuertes. Lo que sí ya pasó es, y concluyo, es la etapa de los comunicados de prensa. O sea, comunicados de prensa de tal marca entró al metaverso porque, no sé, no quiero dar ejemplos que después delatan la marca, pero hemos visto un montón de comunicados que uno después va a ver y dice, pero lo que hicieron fue un drop de NFTs o lo que hicieron fue un evento en un mundo virtual. Está bien. O sea, muchas veces la marca quiere lamer la galleta también y decir yo fui la primera en el metaverso y eso está bien. Esta etapa se acabó. Ahora necesitamos mostrar resultados con las actividades metaversales. Y como hay muy poca gente en el metaverso hoy, salvo los games, salvo Fortnite, Roblox, Minecraft, todo lo que decíamos, ¿cuál es el resultado que podemos mostrar? Es conocer el consumidor del futuro. Hoy, niños entre 8 y 15 años se han formado en estas plataformas donde viven en 3D con un avatar y tienen agencia, hacen cosas. Cuando este consumidor llegue a una empresa o llegue a consumir, va a tener expectativas digitales diferentes. Entonces ahí está un gran valor del metaverso y si su iniciativa, su empresa, su idea puede atender a este valor, yo creo que tiene muy buenas oportunidades. Les dejo entonces estas consideraciones. Hay muchas más y las podemos retomar en la etapa de preguntas. Muchísimas gracias, Paolo. Y creo que hablas muy cierto cuando dices que es muy importante conocer al consumidor del futuro y que no se puede ignorar la parte del metaverso cuando pensemos de aquí a, ni siquiera tan largo plazo, de aquí a 5 años, ¿no? Y que si todas las empresas quieren tener un crecimiento continuo, es importante empezar a conocer este consumidor de los próximos 5 años. Y aunado a estos comentarios, me gustaría preguntarte, Carlos, un poco tú cómo ves el tema de tecnologías de la información para poder hacer crecer las empresas y no solo hacerlas crecer, hacerlas evolucionar, ¿no? Y que se puedan reinventar constantemente. Buenísimo. Bueno, gracias, Manuela, por invitarme. Pablo, qué placer escucharte. Eh, bueno, mira, yo creo que o sea, la tecnología y los avances que han habido son simplemente el medio para solucionar problemas que existen ya hoy y solucionarlos a una escala más rápida y traer, digamos, al usuario o a la persona que está sirviendo algo que sea mejor de lo que existía antes, ¿no? Y yo creo que hay veces que muchas personas se complican mucho con la parte técnica de lo que esto significa, de las cosas que han cambiado y no pasan suficiente tiempo entendiendo cuáles son los problemas que tenemos hoy y cómo podemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición hoy, que no teníamos hace 15 años, para tratar de solucionarlo, ¿no? Hay pocos arquitectos pensando en eso. En nuestro caso particular, yo me metí en este mundo derivado de una experiencia personal de tratar de vender lo que nosotros hacemos en Kavak, que es compramos, vendemos, financiamos y digamos, servimos el ciclo de vida de un cliente cuando se trata de su auto.
Esto arrancó fue por una experiencia personal de yo tratar de vender mi carro. En el proceso de tratar de venderlo me estafaron, y casi que pierdo el carro en ese momento. Y luego de un tiempo fui a comprar un auto y me lo vendieron con documentos falsificados, lo cual me costó mucho dinero, digamos, llevarlo a regla, y eso fue para mí una experiencia de ambos lados, bien fuerte económicamente, y para mí en ese momento lo que empecé a pensar es, bueno, ¿cómo con tecnología yo puedo solucionar esto? Y cómo yo realmente puedo entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y ahí fue cuando descubrí que el mercado era 90% informal, era enorme, 40% de las personas que pasaban por estas transacciones sufrían algún tipo de fraude, o como el mío, o peor, y por eso había poco acceso a financiamiento, y me di cuenta que había una necesidad clara en el mercado para tratar de entender ahora, con la tecnología que tenemos hoy, con los datos que tienen hoy, cómo pensar, digamos, en solucionar eso cuando era una industria que hace, o sea, tienes decenas de años y no había cambiado. Yo creo que el principio es entender, es mucho más importante entender el problema que quieres resolver, el tamaño de ese problema que quieres resolver, y luego validar que existe un camino con tecnología, con datos, con software, que te permitan resolverlo, ¿no? Yo creo que ese es el componente más importante. Y ya luego cuando lo abordas, eh, hay miles de maneras, cada problema se resuelve diferente, ¿no? Pero en nuestro caso el reto que teníamos nosotros éramos que teníamos que, por un lado, investigar legalmente todos los autos que íbamos a comprar, y no había bases de datos en un solo lugar donde yo podía hacer esto, entonces tuvimos que construir muchas APIs, digamos, conectores para nosotros poder tener acceso a esa información en tiempo real y poder tomar decisiones que antes probablemente le tomaba a un ser humano normal, no sé, 1 o 2 días, si tenía el acceso a la información para conseguirle, yo hacerlo en segundos, construir algoritmos y mecanismos para yo poder en tiempo real predecir a qué precio yo iba a vender los autos, para saber a qué precio lo iba a comprar. Y esto era algo que a un ser humano, entrando en clasificados, buscando diferentes opciones, probablemente le tomaba muchos días, digamos, encontrar cuál era el precio idóneo, y no necesariamente era el precio correcto. Entonces, construir algoritmos que me permitieran hacer eso en tiempo real para todos los SKUs, y luego construir procesos que me permitieran, luego de comprar estos carros, recondicionarlos, colocarlos en nuestras plataformas para que los clientes los pudiesen ver en un solo lugar y que tuviesen acceso a las mejores, digamos, opciones de financiamiento en tiempo real, donde dejar de pasar 5 días yendo a un banco para que le aprobaran un crédito, que lo pudieran hacer con un clic online, ¿no? Entonces, para mí, lo bonito de la tecnología es que tú puedes agarrar algo que ya existe, que ya funciona de alguna manera u otra, y puedes tratar de mejorarlo y construir una escala que es completamente diferente a la que sin la tecnología lo podías lograr. Y yo creo que ese es el efecto que tuvo, digamos, que tuvo nuestra organización, y está teniendo muchas organizaciones que vienen creciendo hoy en día, que han logrado resolver problemas reales de nuestros usuarios, de los latinoamericanos, y han utilizado la tecnología para resolver una velocidad y con un servicio al cliente mucho mejor de lo que existía antes, ¿no? Entonces, para mí esa es la base práctica de esto, y yo muchas veces este es el segundo emprendimiento que hago. El primero fue una plataforma de comercio electrónico, y tengo muchos años trabajando, digamos, en este mundo, y lo que para mí es más claro es que es mucho más lógico de lo que la gente piensa, ¿no? O sea, lo que tienes es que abordar, digamos, un problema real, y investigar y ver qué tecnología existe para solventarlo, ¿no? Si yo hubiese querido tratar de resolver este problema hace 15 años, tal vez no hubiese podido, porque la velocidad del internet no estaba ya que estar. No existían los teléfonos móviles, o los iPhones, o los teléfonos inteligentes, y ahí es donde están la mayoría de los usuarios en Latinoamérica, que pasaron de no tener internet a tener internet en sus teléfonos. No existían, digamos, los algoritmos de inteligencia artificial que hoy en día nosotros usamos para poder, digamos, tomar las decisiones que tomamos. Entonces también hay un componente importante del timing, con la tecnología, que tienes que evaluar, ¿no? Que justamente el reto que menciona Paolo, ¿no? O sea, ya los primeros usuarios del metaverso están, ahorita el reto está en cómo logramos, cómo eso llega a ser masivo, y dónde consigue una industria o un problema en particular donde el metaverso sea relevante hoy y permite, digamos, subir usuarios. Entonces, con la tecnología, una de las cosas que uno siempre tiene que mirar es, cuando está solucionando, en qué momento esta solución se convierte en masiva y en qué momento no. Y te doy un ejemplo. Nosotros, cuando salimos a hacer una empresa de e-commerce en el 2012 en Latinoamérica, en ese momento no podías comprar nada en línea, o sea, no existían sistemas de antifraude, digamos, para pagos con tarjetas, no existían redes logísticas que enviaran productos a casa de los consumidores.
y no entendíamos el riesgo de llevar productos a casas de consumidores en Latinoamérica. Y algo que de repente nosotros intentamos reconstruir con mucha fuerza hace 10 años, nos dimos cuenta que era más valioso construir las plataformas de pago, construir la infraestructura básica para poder hacer comercio electrónico, que la plataforma de comercio electrónico como tal, porque había mucha falta de verticales. Entonces yo creo que también es súper importante con la tecnología, es entender que el timing es algo súper importante y es el reto. Y por supuesto, uno nunca sabe cuándo, si no empiezas, nunca vas a empezar. Entonces, tanto en Kavak como en todas las organizaciones que yo he estado, que he estado involucrado, tenemos iniciativas que a veces hacen product market fit, que los usuarios necesitan, funcionan y escalan, y otras que de repente no están haciendo, pero que les seguimos apostando porque en 1 año, 2 años, podemos conseguir ese caso de uso que hace que sea muy funcional, y no significa que te tienes que rendir, digamos, dentro de esas oportunidades. Entonces creo que también eso es algo súper relevante, ¿no? Es entender también cada una de las tecnologías, cómo sacar el mejor provecho en las diferentes etapas, ¿no? Claro, y creo que es muy importante decir, no es tecnología por ser tecnología y por ser tecnológico, sino primero tener un problema y después de ahí ver de todas estas herramientas tecnológicas cuál es la que puedo utilizar o cuál es la que necesito, qué necesito buscar. Porque muchas veces lo confundimos y decimos, bueno, pues por ejemplo, como decía Pablo, vamos a entrar al metaverso, hay que entrarle, no, a ver, ¿qué problema queremos resolver en el metaverso o cuál es el problema con el que el metaverso interactúa, ¿no? Un poco. Y mucha pasión, ¿no? O sea, porque al final del día, como estás en algo que en cualquier cosa que estés haciendo en este mundo, estás como en el borde de la tecnología o de la innovación, requiere de mucho propósito, porque requiere de muchas iteraciones, hay muchos altos y bajos en el proceso de realmente sacarle el valor y construir la escala. Entonces, si estás construyendo un producto y solo estás enfocado en que quiero construir un producto de tecnología y realmente no hay un propósito detrás fuerte de por qué lo quieres hacer, te puedes rendir antes de lo indicado, ¿no? Yo creo que eso pasa mucho con la innovación, porque muchas veces cuando tú quieres romper un paradigma, tienes que construir el hacha que lo rompe, ¿no? O sea, no va a ocurrir de manera sola, entonces tiene que haber mucho propósito detrás de lo que estás haciendo. Y para mí el propósito atado a realmente resolver un problema que la gente necesita es 90% de la batalla. Ya luego cómo usas la tecnología para escalarlo es súper importante, pero sin las otras dos cosas se hace más difícil, digamos, el éxito, o por lo menos la experiencia que yo he tenido cuando trato de construir algo que me interesa versus cuando construyo algo que no estoy completamente interesado y no entiendo bien el problema, ¿no? Claro. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Felipe, un poco, ¿cómo ves tú esta interacción entre pasión, con romper paradigmas y el uso de nuevas tecnologías? No sé si nos quieras compartir un poco tu experiencia. Hola, buenas tardes. Claro, o sea, como dice Carlos, la pasión no es todo para crear cualquier tipo de tecnología o de lo que uno quiera hacer. Siempre hablamos de tecnología, hablamos de innovación, está muy en boga esto, pero detrás de todo esto están las personas. O sea, primeramente son los usuarios y son las personas de que se van a atender en este tipo de cosas. Nosotros en BitPlay creamos desarrollos de realidad virtual y contenidos digitales, pero siempre pensamos en el usuario que hay detrás. O sea, el usuario de Latinoamérica es muy distinto al usuario de Europa o de Estados Unidos o Canadá. Entonces tratamos de que hacer, por ahí vi una pregunta en el chat, que cómo nos diferenciamos nosotros en eso. Y creo que Latinoamérica tiene un tema de diferenciación muy bueno en comparación con Europa, con Estados Unidos, que es el diseño. O sea, tenemos un montón de empresas muy buenas de tecnología, muy buenas de desarrollo de tecnología afuera, pero no hacían diseño como nosotros como latinos. Entonces por ahí yo conecto el tema de la pasión. O sea, nosotros como latinos tenemos que integrar la diferenciación en eso, como empresa latina. Hay un montón de empresas en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde ustedes quieran, de que también crean lo mismo, pero están todos haciendo montaña rusa.
sea, en realidad virtual, las principales 20 descargas de realidad virtual son montañas rusas, pero siempre lo mismo. Va ahí donde existe la pasión de hacer cosas distintas. O sea, nosotros como latinos, como empresas latinas, tenemos que ver un poco más allá, integrar el tema de diseño, la cultura. Somos una cultura muy distinta y que tiene que aportar a la tecnología, tiene que aportar a la tecnología para el usuario. O sea, ahí comparto lo que dice Paolo y Carlos. Nosotros como emprendedores digitales latinos tenemos que hacer esa diferenciación y se está haciendo, se está haciendo y se está logrando. Eso sería. Pues muchas gracias a los tres. Si están de acuerdo, vamos a tomar un par de preguntas que nos hicieron en el chat. Y la primera, Carlos, nos gustaría un poco, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto al fondeo? ¿Cuáles fueron tus retos? ¿Qué te funcionó, qué no te funcionó? ¿Y qué consejo les podrías dar sobre el fondeo? Claro que sí. Bueno, yo empecé, o sea, cuando nosotros fundamos la empresa por primera vez, era una época en Latinoamérica donde no había capital, era bastante diferente el escenario en ese momento al que vivimos el año pasado, ¿no? En el último año. Yo creo que, mira, las cosas que me funcionaron, y luego les cuento un poco cuáles fueron los retos, las cosas que me funcionaron fueron, por un lado, tener muy claro cuál era la visión y qué era lo que quería construir, ¿no? O sea, poder pintar esa visión, poder contarla y explicarle a las personas, no solo a los inversionistas que quería traer a la compañía, sino también a mi equipo, a mi familia, qué era lo que quería hacer. Fue, yo creo que de las mejores cosas que le puse mucho esfuerzo y tiempo de entender qué quería construir. Y eso fue partir por entender el problema que quería resolver y luego pensar cómo lo iba a resolver y cómo se veía el futuro, en un año, en 5 años, en 10 años y hasta 15 años, ¿no? Y tener un plan claro, digamos, alrededor de qué quería construir y tener esa claridad creo que es importante porque durante los procesos o sea, eso es lo que estás tratando de responder y eso es lo que estás tratando de invitar a la gente que se une a ti, ¿no? A ese proyecto que quieres hacer. Lo segundo que me ayudó muchísimo fue la capacidad de llevar esa visión a un plan de negocio con números claros, con hipótesis claras y poder montar un plan de 10 años de mucho crecimiento y poder explicar o por lo menos tener un entendimiento claro de cuáles eran los retos que iba a enfrentar. Y al principio, por supuesto, la claridad era diferente porque no habíamos arrancado, pero tener una hipótesis muy clara de cómo quería llevar para allá, porque en las conversaciones, cuando estás planteando tu visión, siempre te van a hablar y preguntarte un poco de cuáles son los retos alrededor de eso, cuál es el camino, cómo logras y cómo construyes esa visión. Y en la medida que tú te sientas a pintarlo y hacerlo, vas a tener mucho más claridad de cómo explicarlo, ¿no? Y luego, por supuesto, si efectivamente logras traer el capital y arrancas, tienes una guía que te ayuda. Y yo al principio eso lo tenía muy claro y cuando arrancamos Kavak, nosotros arrancamos un carro a la vez en un estacionamiento de mi casa. Entonces tampoco fue algo que venía fundeado. Esto fue yo decirle a mi familia que, o sea, dejando el trabajo donde estaba y que íbamos a poner todo en riesgo y si en 6 meses no funcionaba, teníamos que partir de cero. Y la verdad es que ese plan, fuimos un carrito a la vez, fuimos validando las diferentes cosas que teníamos en el plan y luego de un tiempo me permitió tener más claridad de cómo funcionaba, digamos, las diferentes métricas que yo me había planteado y plantear un plan un poco más sensato y con algo de tracción detrás que me daba más credibilidad en lo que iba a hacer. Esas cosas para mí fueron fundamentales, ¿no? Enfocarme en el principio, en la planificación, en el entender lo que quería solucionar, el saber explicarlo y en probar, iterar. Iteré muy rápido, ¿no? Desde el momento que yo me fui, que yo arranqué este negocio, que decía arrancarlo, hasta que empecé a iterar, fueron como 8 horas, ¿no? O sea, no me quedé mucho en los slides. Entonces, eso por un lado, yo creo que me ayudó muchísimo porque generó, digamos, la dinámica cultural que hoy en día tiene la empresa de iterar. Y luego, el reto más grande que enfrenté al principio, por supuesto, fue que nadie me creía, ¿no? O sea, cuando yo le decía a la gente que iba a comprar carros, todos los carros del mundo, los iba a vender, los iba a recondicionar, le iba a conseguir financiamiento para que más clientes tuviesen acceso al auto, aparte le iba a hacer servicio y que lo iba a hacer en muchos países en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, la gente simplemente pensó, este está loco, ¿no? Y creo que, o sea, el reto al inicio era como que tratar de convencer a la gente con pequeños resultados, que lo que yo decía tenía sentido, que hoy en día de repente es evidente ya después de que tienes más tracción y que la gente te conoce, pero al principio no era evidente, menos en el 2016, ¿no? Entonces, el reto al principio fue
cómo no solo atraer a los inversionistas, que son importantes, pero más importantes al equipo, a la gente que va a construir contigo, que son los que te van a ayudar, digamos, a construir estos resultados. Y yo creo que a medida que nosotros nos fuimos, cuando fuimos convenciendo, digamos, a cada uno de nuestros socios que fueron entrando, lo que tratamos de hacer siempre es cumplir con lo que nosotros decimos que vamos a hacer, ¿no? Y ser responsables con el capital para iterar, digamos, la propuesta que tenemos y la ambición que tenemos. Y lo que me ha ayudado muchísimo es eso, ¿no? O sea, es trabajar fuertemente con ese plan, cada vez refinarlo y tener más claridad y más entendimiento de las palancas del negocio, es saber, es tener una ambición grande. O sea, y yo creo que tener una ambición grande tiene sus pros y sus cons. El pro es que, o sea, te permite apostar por hacer movimientos que de verdad pueden cambiar la vida de muchas personas, pero el con que tiene también es que, o sea, es complejo, el nivel de complejidad en el que te metes. O sea, ahorita tengo operaciones en México, en Turquía, Brasil, Chile, Argentina, cada una con, digamos, situaciones macroeconómicas diferentes, consumidores diferentes, es una operación sumamente compleja. O sea, la ambición también te trae retos porque reta tu capacidad de planificarte, reta tu capacidad de predecir el futuro y de cómo va a funcionar, y el trabajo de realmente ir reconciliando, digamos, estas variables y entendiendo un poco cómo funciona, cómo se mueve el negocio por un lado y para el otro, creo que nos ha sido fundamental porque vas a tener altos y bajos. Lo importante es saber explicar dónde estás dentro de tu visión, y saber qué va a pasar hacia adelante, o qué crees que va a pasar hacia adelante y por qué, y poder explicarlo con mucha claridad, tanto en los altos como en los bajos, ¿no? Y eso nos ha funcionado muy bien. Yo creo que el reto más grande que nosotros tenemos no es un reto hoy en día de capital, porque hicimos un buen trabajo de traer muchos inversionistas a la región a que apostaran, digamos, en este cambio, no solo en nosotros, sino en otras empresas del ecosistema. Fue muy duro al principio y con la atracción como que se fue haciendo un poco más sencillo. El reto más grande que nosotros tenemos es la ejecución. Es cómo yo logro esa visión que tenemos, trasladar la ejecución, y generalmente el reto de un emprendedor es que lo que tú crees que está pasando en tu cabeza, probablemente solo el 10%, si son muy buenos, está pasando realmente en una organización tan compleja como la nuestra, y es llevar ese 10% a 20%. Yo creo que ese es el reto más grande que enfrentamos todos los días, y en la medida que nosotros logremos cerrar la visión de la cual que ya todo el mundo está emocionado, todo el mundo quiere ver qué ocurra, tanto nuestros inversionistas como nuestros empleados, nuestros consumidores, ya la gente está emocionada aquí. El reto es cómo cerramos ese gap con la ejecución y aprendemos de todos nuestros errores en el camino, y podemos nuevamente explicar con mucha claridad tanto al equipo como a los socios dónde estamos en nuestro camino, qué complejidades estamos viviendo. O sea, muchas veces el camino es duro, no significa que el camino sea duro, que tienes que parar. O sea, no puedes construir una empresa del tamaño de la que nosotros estamos construyendo sin tener obstáculos. O sea, nadie lo ha intentado antes. Entonces los obstáculos van a estar allí. O sea, los errores es el día a día. Entonces tienes que tener mucha resiliencia en poder caminar alrededor a la gente de esto se supone que pase, ¿no? No vamos a volar el primer avión y no nos vamos a poner nerviosos en la turbulencia. O sea, tenemos que ir atravesando las diferentes tormentas macroeconómicas, cambios en los diferentes países, problemas de ejecución. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros también trabajamos mucho, es en entender muy claro dónde estamos como negocio, poder explicárselo a todas las personas y a nosotros mismos, por supuesto, ir rompiendo esos obstáculos. Y por supuesto, cada vez que uno va rompiendo esos obstáculos, entendiendo si tienes que replantear o no esa ambición. Yo no arranqué pensando que íbamos a abrir en todos estos países donde estamos, pero definitivamente la ambición fue creciendo a medida que nos fuimos dando cuenta que teníamos algo de mucho impacto, y había un problema similar en muchos otros lugares que nosotros queríamos, digamos, ser parte, digamos, de esa solución. Eso es lo que nos ha funcionado hasta ahora, y creo que también es súper importante ser súper transparente, ¿no? O sea, nosotros somos una empresa que tratamos de ser súper transparente con todo lo que hacemos, y eso nos ha permitido también construir confianza con nuestros empleados, con nuestros inversionistas, porque nosotros no estamos aquí para decir qué va a pasar exactamente en 3 meses, pero estamos aquí para decir a dónde queremos llevar esta compañía en los próximos meses, y cómo lo queremos hacer, y qué estamos trabajando y qué estamos haciendo. Y yo creo que cuando creas canales de comunicaciones claros y creas esa confianza, también se hace mucho más sencillo, porque vas generando credibilidad, digamos, con tu socio, y vas generando credibilidad con tus empleados, ¿no? Esas son las cosas que hemos hecho bien. Imagínate, los retos o sea, esto es bien complejo, ¿no? O sea, yo no le recomiendo esta vida a nadie que de verdad no esté obsesionado por lo que está haciendo, porque
nuestro trabajo y nuestra proteína son los problemas. Nuestro trabajo y el día a día es de verdad es que me traiga más problemas para ver cómo lo soluciono, porque a medida que yo lo soluciono, voy desarrollando un músculo en la empresa que nos permite ser más grande y más fuerte. Y si no tienes una mentalidad que ve los problemas como tu proteína, como tu oportunidad, que te encanten ese tipo de desafíos, es complejo porque problemas también a muchas personas les generan mucho estrés, les generan muchas complicaciones y tienes que entender que de eso se trata, ¿no? El reto que tienes que resolver es la cosa más, es lo que más te tiene que emocionar cuando alguien del equipo te trae un problema, tienes que celebrar que te traiga ese problema. Y eso culturalmente no es lo que ocurre en las empresas, culturalmente no es lo que la gente está generalmente acostumbrada, la gente está acostumbrada como a ocultar las cosas y como a tratar de mostrar algo que no es lo que está pasando. Y yo te diría, como emprendedor, los retos más grandes que nosotros tenemos somos nosotros mismos, es creando esa cultura donde eso se permite, se fomenta, y lo que nosotros tratamos de hacer es pensar cuál es, cuál es nuestra próxima movida. Yo siempre le digo al equipo, y es una frase que para mí es muy importante, es nosotros somos tan buenos como nuestra próxima jugada. O sea, no importa nada de lo que hicimos hacia atrás, porque si te pones a ver lo que hicimos hacia atrás y te pones a ver los errores, hay millones, si te pones a ver los aciertos, hay millones, pero la realidad es que nosotros vamos a ser tan buenos como nuestra próxima jugada, como nuestra próxima experiencia de cliente, como nuestra próxima iniciativa. Y creo que esa mentalidad también nos ha funcionado muy bien, digamos, para trabajar con nuestros socios, trabajar con nuestros clientes y trabajar con nuestros equipos. Claro, y creo que de lo que me quedo de lo que dices es que lo que han logrado hacer muy bien en Kavak es construir canales de largo plazo de confianza, ¿no? Internamente, externamente, y también de uno mismo, porque tienen la confianza en ustedes de poder resolver estos problemas constantemente. No saben qué problema va a ser, pero saben que cuentan con un equipo para hacerlo. Y sobre el tema de confianza, que creo que es muy importante, porque al final de cuentas estamos en una economía fiduciaria, o sea, viene de fe, ¿no? De que si no confiamos entre nosotros, pues no jala esto, empezando por cómo funciona el dinero. Me gustaría preguntarte, Paolo, ¿cómo ves esta parte de crear confianza en el metaverso, ¿no? Y cómo generamos estos canales de transparencia y de confianza a largo plazo. Ay, sí, la confianza es un tema muy profundo y lamentablemente es un tema muy cultural, ¿no? O sea, sin confianza la economía no funciona y cuando no confiamos los unos en los otros, todo es más complicado. Una de las cosas, yo soy italiano, nacido en Buenos Aires, de mamá brasilera, casado con colombiana y papá de Ítalo, Colombo, Brazo, Argentinas. Entonces, de culturas tengo una buena mezcla y yo sé que la confianza en América Latina escasea. Digamos que hay países donde la base es la confianza y hay países donde cuando sales del supermercado te requisan para ver si te robaste algo y cuando tienes que poner la huella en todos los documentos y tienes que presentar 4 copias para salir del país de cualquier cosa. En fin, nuestra sociedad tiene un problema de confianza. Y este problema hace que la economía fluya menos. Una de las grandes promesas del metaverso es a través del blockchain, que es una base de datos, pero es una base de datos con características de seguridad, poder tornar un poquito más fácil confiar que si alguien me dice que va a pasar cierta cosa y lo veo en el código, puedo confiar que sí vaya a pasar y entregar mi dinero o mi tiempo o mi producto con mayor confianza. Eso sí, esto va a pasar del otro lado. Y no estoy hablando del metaverso de hoy, porque el metaverso de hoy es un proto-metaverso que apenas está empezando. Del otro lado, vamos a perder cierta confianza y vamos a perder la confianza en nuestros sentidos. O sea, los deepfakes son un ejemplo de que no vamos a poder estar seguros de que Barack Obama o Donald Trump o AMLO hayan dicho algo, ni si lo vemos, ni si lo escuchamos, porque va a ser extremadamente fácil romper esta fiducia en la vista y en el oído. Y la otra cosa que vamos a ver en el metaverso, pero aquí hablando más de realidad aumentada, es que vamos a pasar de los fake news a la fake reality, ¿no? La fake reality se plantea cuando todos vamos a tener nuestras gafas, pero yo tengo las gafas de Google, Carlos tiene las de Amazon y Felipe tiene las de Facebook, perdón, de Meta.
Entonces, cada una de esas empresas nos está alimentando una visión, no, un mundo diferente. Entonces vamos juntos al Zócalo y yo veo un caballo, Carlos ve un perro y Felipe ve un piano de cola. Va a ser complicado no saber qué es el mundo, porque ese mundo va a ser no tanto una fusión, cuando una consubstanciación de mundo físico y de mundo digital. Entonces, blockchain igual confianza, no estoy seguro que estamos ahí todavía, porque en este momento los dos grandes hijos del blockchain, que son las criptomonedas y los NFTs, abundan las situaciones donde uno se siente defraudado de su confianza. Entonces no es tan fácil. La promesa está, hay que ponerla a trabajar. Por suerte, la otra, donde no podemos confiar en lo que vemos, ni si es aparentemente físico, tampoco está en este nivel. Y creo que esta pregunta, Manola, abre una cuestión muy importante, que es, mientras la Internet se gestó desde ceros, o sea, quien hizo la Web 1 fueron académicos con la plata de los militares y con algo de libertad. La Web 2 surgió sin que nos diéramos cuenta y como que se nos metió en todas partes, y ahora nos damos cuenta de los malos impactos que ha podido tener. Ahora con la Web 3 deberíamos estar en condiciones de regularla un poquito desde el principio. No estoy diciendo que el Estado tenga que ponerse a hacer leyes sobre cómo funciona el blockchain, Dios nos proteja, pero sí, ya sabemos que el digital tiene un impacto societario amplio, entonces deberíamos entrar a hablarlo desde antes. Y no creo que nos va a resultar más fácil en la economía, o sea, en la confianza, de lo que nos resulta en el impacto sobre la autoestima o sobre las relaciones o sobre la identidad. Así que siento que este es un capítulo muy importante que todos debemos contribuir desde nuestra mirada, ¿no? Yo como investigador, Carlos como empresario, como emprendedor, y Felipe como persona que efectivamente está construyendo metaversos. Y en este sentido, Felipe, ¿cómo ves tú la oportunidad de crecimiento en el metaverso después, bueno, antes y después de la pandemia, y cómo la pandemia ha cambiado la perspectiva de crecimiento en el metaverso? Para nosotros fue, o sea, para nosotros como empresa, la pandemia nos ayudó, o sea, nos ayudó bastante. O sea, hubo un aumento en temas de la demanda de pedir tecnología y contenido digital, porque la gente ya no podía salir de sus casas. No se acuerdan, hace 2 años, un año atrás, nadie salía de la casa, entonces todos esos procesos o procedimientos que se hacían de manera tradicional se tuvieron que hacer digitalizados. Entonces, para nosotros fue fundamental. Y ahí apareció, como dice Paolo, el metaverso. El metaverso para nosotros principalmente es el futuro totalmente, pero aún está en crecimiento exponencial. Nosotros creemos que mientras siguen bajando los costos de los hardware para que más gente adquiera dispositivos de realidad virtual o para entrar al metaverso, sea más económico, esto va a ser aún mayor, más exponencial. Y surgen mucho más oportunidades. ¿Sí? Ustedes pueden ver la plataforma de Oculus Quest 2, por ejemplo, que es el lente de realidad virtual más vendido. El 90% de las aplicaciones que están ahí están en inglés o en japonés. O sea, el 10% solamente está en español. Hay una infinidad de oportunidades ahí en idioma en español, porque casi todas las cosas o aplicaciones que existen, ya existentes en las plataformas de dispositivos digitales, está en inglés. O sea, la mayor parte de esto está en inglés. Por eso surge la necesidad de que nosotros, como latinos, vuelvo a repetir, creamos contenidos digitales en realidad virtual o para el metaverso, pero en español. En español.
no existe aún. Hay muy poco contenido. Entonces, la oportunidad es fuerte. O sea, esto está recién comenzando. Entonces, falta crear mucho contenido en temas educacionales, falta crear contenido en temas de ingeniería, en temas... Yo sé que lo que más crean las empresas de realidad virtual o metaverso son capacitaciones de ingeniería para la industria minera, la industria de la energía, de ese tipo de industria. Pero aún hay mucho más por explorar. O sea, la realidad virtual y el metaverso te da la capacidad de que grupos de innovación o institutos de investigación ligados a educación, a museos, a exploración tecnológica, otras áreas distintas, podamos crear contenido para eso. O sea, está recién comenzando y como lo vuelvo a repetir, la mayor parte de las aplicaciones y de lo que existe en el metaverso está en inglés. Y el 10% solamente en español. Y de hecho, yo creo que si se sigue bajando los costos de los hardware, ese porcentaje que está en español va a tener que seguir aumentando. Entonces la oportunidad es infinita. Pues muchas gracias a los tres. Ya tenemos muy poco tiempo y creo que los tres a su manera nos han dicho que obvio de una tenemos que tener la pasión, de ahí entender un problema que surge de esta operación y esta necesidad de tener un problema y a partir de ahí ser activos y usar la tecnología un poco como herramienta y como extensión del hombre para resolver estos problemas, no tenerle, como dicen en mi pueblo, no tenerle miedo al éxito. Entonces, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Para los que tengan algunas preguntas pueden mandarlas por correo. Y de mi parte agradecerles a Paolo, a Carlos y a Felipe y obviamente al equipo de economía por habernos invitado a este panel. Muchísimas gracias a todos. Ustedes. Hasta Gracias a luego. ustedes.